Mi familia me obligaba a pedir permiso a mi hermana gemela para ayuda médica. Cuando tuve un ataque de asma mortal, dijo que fingía y estuve 4 minutos clínicamente muerta antes de que me salvaran. En mi familia había una regla. Necesitaba el permiso de mi hermana gemela para buscar ayuda médica. Estaba viendo a Valentina practicar su discurso de cumpleaños cuando mis pulmones se contrajeron. Alcancé mi inhalador en la mesa de centro, pero mamá me lo arrebató. Valentina, ¿Cristina necesita esto? Mi gemela ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Lo usó en el almuerzo. Está bien, escuchaste a tu hermana. Mamá puso mi inhalador en su bolso. Hoy no hay búsqueda de atención. Es el dulce 16 de Valentina. La regla había estado en vigor desde que teníamos 12 años. El día que fingí neumonía durante el recital de ballet de Valentina. No lo había fingido, pero Valentina dijo que sí, así que eso se convirtió en la verdad. Desde entonces, cada dolor de cabeza, cada fiebre, cada ataque de asma tenía que ser verificado por la gemela dorada. No puedo respirar. El silbido estaba empezando. Ese sonido silbante que mi doctor llamaba la alarma de tu cuerpo. Cristina, la voz de papá resonó desde la puerta. ¿Qué hacemos cuando dices que estás enferma? Conocía el guión. Preguntarle a Valentina primero. ¿Y qué dijo Valentina? Valentina finalmente levantó la vista molesta. Dije que está bien. Dios mío, Cristina, ¿tienes que hacer mi día sobre ti? Mi pecho se estaba apretando como si alguien estuviera sentado encima. Cada respiración se sentía como aspirar aire a través de un popote. Por favor, jadeé. Necesito hospital. Mamá, se quejó Valentina. Lo está haciendo otra vez. Haz que pare. Mamá corrió a consolar a Valentina. No te preocupes, cariño. Cristina, ve a tu cuarto si vas a actuar así. El cazatalentos de modelos llegará pronto. Traté de levantarme, pero tuve que agarrarme del sofá. Mis uñas estaban empezando a ponerse azules. Miren, levanté mis manos. Valentina se rió. Probablemente se las pintó de azul. ¿Recuerdas cuando fingió desmayarse en mi recital? No lo había fingido. Había tenido un ataque de asma, pero Valentina le dijo a todos que estaba celosa, así que mis padres se negaron a dejar su presentación. El timbre sonó. Los invitados de la fiesta empezaron a llegar. Cristina, desaparece. Papá ordenó. El cazatalentos de modelos de Valentina está viniendo. No necesitamos que jadees en el fondo. No podía moverme. Mis pulmones estaban trabajando en exceso, visible a través de mi camisa. Cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. Mamá, por favor, necesito hospital. Valentina, mamá gritó dulcemente. Tu hermana está pidiendo el hospital. ¿Qué piensas, Valentina? Se puso directamente frente a mí, bloqueando la vista de mis padres. Por un segundo, vi algo parpadear en sus ojos. Está fingiendo. Valentina anunció fuerte. Solo está enojada que Andrés está viniendo. Andrés, mi amigo de la infancia, quien Valentina robó solo porque podía. Lo sabía, mamá gritó. Cristina, para esto inmediatamente. Fue entonces cuando empecé a toser sangre. La mejor amiga de Valentina, María, entró y se congeló. Dios mío, ¿qué le pasa a Cristina? Nada, dijo Valentina rápidamente. Está siendo dramática. Valentina, está tosiendo sangre. No, no es cierto. Valentina se puso frente a mí otra vez. Todo está perfecto. Ve a ayudar con decoraciones. Pero María estudiaba premedicina. Se empujó pasando a Valentina y agarró mi muñeca. Su pulso está acelerado. Esto es una emergencia médica. No hacemos emergencias médicas sin la aprobación de Valentina, dijo papá como si fuera totalmente normal. Reglas de la casa. ¿Qué? María se veía horrorizada. Valentina conoce mejor a Cristina, explicó mamá. Puede decir cuándo Cristina está realmente enferma versus actuando. ¿Actuando? María ya estaba marcando emergencias. Está en falla respiratoria. Dame ese teléfono. Papá se lanzó hacia él. Señor López, con todo respeto, su hija se está muriendo. Valentina, mamá se volteó desesperadamente hacia mi gemela. ¿Cristina se está muriendo? Valentina vaciló. Los reflectores no estaban en ella en su cumpleaños. Por mi culpa otra vez. No, dijo Valentina firmemente. No se está muriendo. Hace esto cada vez que algo importante me pasa a mí. Fue entonces cuando dejé de respirar completamente. El silencio fue inmediato. Cristina, la voz de Valentina tembló ligeramente. Paragraph. La gente está llegando. Valentina, no está respirando, gritó María. Está conteniendo la respiración. Valentina insistió, pero su voz se quebró. Está realmente decidida a arruinar mi fiesta. Caí hacia adelante del sofá. El impacto cuando golpeé el piso debería haber dolido, pero ya no podía sentir nada. Llamen emergencias. María estaba haciendo compresiones en el pecho ahora. Pero Valentina dijo, empezó mamá. No me importa lo que dijo Valentina. Más invitados estaban llegando. Podía escuchar gritos, conmoción. Alguien estaba gritando sobre encontrar mi inhalador. Esto es culpa de Cristina. Valentina estaba sollozando. Siempre hace esto. Siempre. Tu hermana se está muriendo. María gritó. Ayúdenme. Papá trató de alejar a María. Valentina dijo que está bien. A través de la oscuridad que se desvanecía, escuché la voz de Andrés. Señor López, ¿qué están haciendo? Está azul. Está realmente azul. Lo último que escuché fue a Valentina gritando. Se supone que estés de mi lado. Desperté 3 días después en cuidados intensivos. El doctor dijo que había estado clínicamente muerta por 4 minutos. 4 minutos donde mis padres esperaron el permiso de Valentina para salvarme. Mis padres no podían mirarme. Solo seguían diciendo, Valentina dijo que estabas bien, una y otra vez. Pero María sabía la verdad. Andrés lo sabía. Cada invitado en esa fiesta lo sabía. Y los íbamos a destruir. Las máquinas alrededor de mi cama continuaban pitando en ritmo constante cuando abrí los ojos otra vez y encontré al doctor parado ahí con su portapapeles y esta expresión realmente seria en su cara. Jaló una silla al lado de mi cama y empezó a explicar cómo mi falla respiratoria había sido tan mala que mi corazón en realidad se detuvo por 4 minutos completos. Y esos 4 minutos sin oxígeno significaban que necesitaban observarme súper cuidadosamente para cualquier daño duradero a mi cerebro u otros órganos. Su pluma se movía por los papeles mientras anotaba mis respuestas a sus preguntas sobre si podía sentir mis dedos de las manos y pies y recordar mi cumpleaños y contar hacia atrás desde 10. El doctor entonces mencionó algo que hizo que mi pecho se apretara de una manera diferente cuando dijo que el hospital ya había reportado mi caso a servicios infantiles porque múltiples testigos en la fiesta reportaron que mis padres se negaron a dejar que alguien pidiera ayuda médica incluso cuando me estaba muriendo. Explicó que alguien de servicios infantiles vendría a hablar conmigo una vez que estuviera más estable, pero que el hospital estaba obligado por ley a reportar lo que pasó ya que parecía negligencia médica. Mis padres aparecieron como 1 hora después y mamá inmediatamente empezó a llorar estas grandes lágrimas dramáticas sobre qué tan preocupada había estado, mientras papá seguía diciendo una y otra vez que pensaron que solo estaba siendo dramática como siempre durante los eventos importantes de Valentina. Querían llevarme a casa inmediatamente, pero el doctor intervino y les dijo firmemente que necesitaba al menos otra semana de observación dada qué tan severo había sido mi paro cardíaco y el potencial para complicaciones. Después de que el doctor se fue a revisar otros pacientes, presioné el botón de llamada y cuando la enfermera entró, le conté todo sobre
sobre la regla que había estado en vigor desde que tenía 12 años, donde necesitaba el permiso de Valentina para cualquier cuidado médico, incluyendo usar mi inhalador o ir al doctor. Sus ojos se abrieron súper grandes y agarró su bloc de notas y empezó a anotar todo lo que dije mientras me pedía repetir ciertas partes, y seguía moviendo la cabeza y murmurando que necesitaba agregar todo esto a mi archivo médico oficial inmediatamente. Al día siguiente, María y Andrés aparecieron juntos y se sentaron ambos a los lados de mi cama, prometiendo que darían declaraciones oficiales sobre todo lo que vieron en la fiesta. María sacó este cuaderno donde había escrito todos mis signos vitales de antes de que llegara la ambulancia, usando el conocimiento médico de sus clases de premedicina. Y Andrés me mostró su teléfono donde había grabado algo de lo que pasó, incluyendo mi papá tratando físicamente de parar a María de llamar emergencias. 2 días después, una mujer llamada Gabriela Reyes de Servicios Infantiles vino a entrevistarme, y era realmente gentil pero súper minuciosa en sus preguntas sobre la regla de permiso médico y cuánto tiempo había estado pasando. Tomó fotos de todas las cicatrices viejas en mis brazos de reacciones alérgicas no tratadas que se habían infectado y anotó cada incidente que pude recordar donde Valentina me había negado cuidado médico para cosas como faringitis estreptocócica y un dedo roto e intoxicación alimentaria severa. La mañana siguiente, Dr. Arthur Keller, quien era un especialista pulmonar, vino a evaluar mi asma y pasó más de 1 hora enseñándome cómo crear un plan de acción detallado que no necesitaba el permiso de nadie excepto el mío para seguir. Me mostró la forma correcta de usar mi inhalador con un espaciador y me dio este dispositivo llamado medidor de flujo máximo que me permitiría rastrear mi respiración cada día para que pudiera atrapar problemas antes de que se volvieran peligrosos. Mis padres regresaron a visitarme 2 días después y esta vez me presionaron fuerte para decirle a todos que había exagerado lo que pasó y que nuestra familia no necesitaba este tipo de atención de servicios infantiles o la policía. Tenía mi teléfono escondido bajo mi manta grabando todo mientras papá se inclinó cerca y dijo que harían mi vida absolutamente miserable si no paraba de cooperar con la investigación y regresaba a casa como si nada hubiera pasado. Mientras estaba atrapada en la cama del hospital, navegué por redes sociales y vi que Valentina había publicado docenas de fotos de su fiesta de Dulce 16, actuando como si nada hubiera pasado con títulos sobre la mejor noche de todas y su increíble encuentro con el cazatalentos. Los comentarios estaban divididos entre personas preguntando si estaba bien, ya que habían escuchado que me llevaron en ambulancia, y otros que creyeron su historia de que solo estaba fingiendo para llamar la atención en su día especial. Y ver esas imágenes perfectas y curadas mientras tenía líneas intravenosas en mis brazos y monitores de oxígeno en mis dedos me hizo sentir físicamente enferma. María pasó horas en el hospital escribiendo esta declaración súper detallada sobre todo lo que había presenciado, incluyendo todas las observaciones médicas sobre mis labios azules y uñas y cómo mi respiración se había detenido completamente y cuánto tiempo tomó para que mis padres finalmente dejaran que alguien llamara a emergencias. Hizo copias de todo y le dio una a servicios infantiles y otra al detective de policía que había sido asignado a investigar lo que pasó. Y me dijo que testificaría en corte si era necesario porque lo que vio era negligencia criminal que casi me mata. La mañana siguiente, Gabriela regresó a mi cuarto del hospital cargando una carpeta gruesa y jaló una silla cerca de mi cama. Explicó que servicios infantiles estaba poniendo un plan de seguridad de emergencia en su lugar, lo que significaba que no podía ir a casa con mis padres hasta que terminaran de investigar todo. Preguntó si tenía parientes seguros o amigos que pudieran tomarme por un tiempo. Pensé en mis tías y tíos, pero todos vivían muy lejos o siempre habían estado del lado de mis padres sobre que Valentina era perfecta. María me había estado mandando mensajes toda la mañana, y cuando mencioné necesitar un lugar donde quedarme, inmediatamente llamó a su mamá, quien dijo que sí, sin siquiera dudar. Gabriela tuvo que hacer verificaciones de antecedentes en los padres de María y hacer una visita domiciliaria para asegurarse de que su casa fuera segura, lo que tomó 3 días de papeleo y llamadas telefónicas. La trabajadora social vino a inspeccionar la casa de María, verificando que hubiera una recámara adecuada para mí y haciendo toneladas de preguntas a sus padres sobre sus horarios de trabajo y si entendían en lo que se estaban metiendo. Una vez que todo fue aprobado, el papá de María manejó su camioneta a la casa de mis padres para ayudarme a empacar mis cosas. Mis padres se pararon en la entrada viendo con estas miradas enojadas mientras agarraba ropa y libros y mi laptop de la escuela de mi cuarto. Mamá siguió diciendo que esto era todo un gran malentendido y que solo debería regresar a casa donde pertenecía, pero Gabriela estaba ahí asegurándose de que no trataran de impedirme irme. Papá cruzó los brazos y me dijo que estaba cometiendo un error enorme que destruiría nuestra familia, pero solo seguí empacando cajas y cargándolas a la camioneta. Valentina vio desde la ventana de su recámara en el piso de arriba y pude verla escribiendo en su teléfono, probablemente contándole a todos su versión de lo que estaba pasando. Después de que cargamos todo, la mamá de María ya había arreglado el cuarto de huéspedes con sábanas nuevas y liberado la mitad del closet para mi ropa. La semana siguiente, tuve que reunirme con la consejera escolar, Megan Watson, quien tenía esta pequeña oficina llena de pósters motivacionales y un tazón de dulces en su escritorio. Sacó mi horario de clases en su computadora y empezó a tomar notas sobre qué maestros necesitaban saber sobre mi situación y qué acomodaciones necesitaría. Se aseguró de que tuviera permiso de cargar mi inhalador en todos lados y pudiera salir de cualquier clase si empezaba a tener problemas respiratorios, sin necesidad de preguntar primero. También estableció fechas límite extendidas para todas las tareas que perdí mientras estaba en el hospital y arregló para que comiera en su oficina si la cafetería se sentía muy abrumadora. Andrés me mandó mensaje esa noche diciendo que había encontrado algo que necesitaba ver. Y cuando nos encontramos en el café cerca de la escuela, me mostró capturas de pantalla de hace 2 años. Eran mensajes entre él y Valentina, donde ella se reía de cómo le había rogado que me dejara ver a un doctor por faringitis estreptocócica, y ella había dicho que no solo para ver cuánto sufriría. Había escrito: es tan gracioso como tiene que pedirme permiso para todo lo médico, con emojis riéndose. Y Andrés había guardado todo porque incluso entonces algo se sentía mal para él. Reenvió todo al correo de Gabriela mientras estábamos sentados ahí, y prometió que testificaría sobre lo que vio en la fiesta, y estos mensajes viejos si lo necesitaban. Dr. Keller programó otra cita donde pasó más de 1 hora enseñándome cómo usar este medidor de flujo máximo correctamente, mostrándome cómo soplar en él 3 veces cada mañana y noche y registrar los números en una tabla especial. Explicó que las lecturas normales para alguien de mi edad deberían estar entre 380 y 400, pero las mías solo llegaban a 250 por
todo el daño de ataques no tratados a lo largo de los años. Me mostró las zonas en la tabla. Verde significaba que estaba bien, amarillo significaba que necesitaba tener cuidado, y tal vez usar mi inhalador de rescate, y rojo significaba que necesitaba ir al hospital inmediatamente. Por primera vez en 4 años, podía realmente rastrear lo que estaba pasando en mis pulmones, en lugar de esperar a que Valentina decidiera si estaba lo suficientemente enferma. Ese mismo día, alguien me mandó una captura de pantalla de nuestro chat grupal de la escuela, donde las personas estaban preguntando si estaba bien, ya que habían escuchado que una ambulancia vino a la fiesta de Valentina. Valentina había respondido diciendo que me estaba quedando con amigos por un tiempo porque quería atención y todos deberían parar de esparcir rumores sobre nuestra familia. Un montón de niños respondieron diciendo que habían escuchado de personas en la fiesta que realmente había parado de respirar y casi muero. Pero Valentina siguió insistiendo que todo estaba exagerado y que estaba bien. Escribió que siempre había sido celosa de ella y esto era solo otro intento de arruinar algo importante para ella. Gabriela me llamó unos días después y me pidió venir a la oficina de servicios infantiles, donde me sentó en el cuarto pequeño con luces fluorescentes y explicó cómo funcionaría toda la investigación. Dijo que estaban viendo posibles cargos criminales contra mis padres por poner en peligro a un menor y negligencia médica, pero me advirtió que podría tomar meses de entrevistas y fechas en corte. Preguntó si estaba preparada para un proceso tan largo y si entendía que mis padres podrían enfrentar tiempo en prisión o al menos libertad condicional si se presentaban cargos. 2 semanas después de salir del hospital, finalmente regresé a la escuela y caminar por esas puertas delanteras se sentía como si todos me estuvieran viendo y susurrando sobre lo que había pasado. En el tercer periodo, mi pecho empezó a apretarse y pude sentir ese silbido familiar empezando, pero esta vez solo saqué mi inhalador y lo usé ahí mismo en clase sin preguntarle a nadie. El ataque pasó en minutos y mi maestra ni siquiera lo cuestionó porque Megan ya le había dicho a todos sobre mi plan médico. Más tarde esa semana, llegó un sobre grueso a la casa de María del hospital y adentro había una copia de todos mis papeles de alta, incluyendo las notas oficiales de la enfermera. Leer los términos médicos era raro, pero validante. Ver palabras como angustia respiratoria severa y sospecha de negligencia médica y servicios infantiles notificados debido a la negativa de los padres a buscar tratamiento. La siguiente página tenía más detalles sobre mis 4 minutos de paro cardíaco y cómo la reanimación de María probablemente salvó mi vida antes de que llegaran los paramédicos. En la parte de abajo, el doctor que me atendía había escrito que mis padres habían mostrado falta preocupante de respuesta apropiada a emergencia médica que amenazaba la vida y recomendó involucramiento inmediato de servicios infantiles. Entonces, el viernes por la tarde, recibí un correo del director diciendo que mis padres habían solicitado una reunión para discutir lo que llamaron malentendidos y rumores sobre nuestra situación familiar que estaban afectando a Valentina en la escuela. La reunión estaba programada para el jueves siguiente y solo pensar en sentarme en el mismo cuarto con ellos mientras trataban de distorsionar todo me hizo doler el estómago. Megan prometió que estaría ahí conmigo y dijo que no tenía que ir si no me sentía segura, pero sabía que necesitaba enfrentarlos y decir la verdad sobre lo que habían hecho. 2 días antes de la reunión, Megan me llamó a su oficina después de la escuela y pasamos 3 horas repasando todo lo que podría pasar. Sacó esta carpeta gruesa con papeles sobre derechos estudiantiles y empezó a marcar secciones con notas adhesivas mientras explicaba cómo mis padres no podían forzarme a irme con ellos o firmar algo. Me mostró dónde sentarme en el cuarto de conferencias para estar más cerca de la puerta y escribió frases que podía usar si empezaban a gritar o tratar de hacerme sentir culpable. Sus manos se movían rápidamente por los papeles, resaltando partes sobre autonomía médica para menores en casos de abuso, y practicó conmigo cómo mantenerme calmada contando mis respiraciones si las cosas se ponían intensas. Prometió sentarse justo a mi lado y tomar notas de todo lo que dijeran, y si necesitaba un descanso, podía solo tocar su brazo 2 veces y saldríamos del cuarto inmediatamente. La mañana siguiente, María vino a encontrarme antes del primer periodo y me entregó un sobre manila con su declaración oficial adentro. Me senté en el piso del pasillo y leí 4 páginas de términos médicos describiendo mi condición ese día con números específicos para mi ritmo cardíaco y patrones respiratorios que había observado. Había escrito cómo mis labios estaban cianóticos y mis lechos ungueales mostraban privación severa de oxígeno, usando todo el lenguaje clínico de sus cursos de premedicina que hizo que todo sonara aún más serio. En la parte de abajo, había firmado y fechado con una nota diciendo que ya había dado copias a Gabriela y al detective investigando el caso. Después de química el miércoles, estaba guardando mis libros en mi casillero cuando Valentina apareció detrás de mí y cerró la puerta de golpe. Agarró mi muñeca y la torció, demandando que le dijera a todos que estaba bien y que toda la cosa estaba siendo exagerada. Traté de alejarme, pero ella enterró sus uñas más profundo, dejando estas marcas rojas en mi piel mientras siseaba que estaba arruinando su vida por nada. Cuando finalmente arranqué mi brazo libre y empecé a alejarme, agarró mi hombro y me volteó tan fuerte que dejé caer mis libros por todos lados. Otros niños en el pasillo se pararon a ver mientras gritaba que siempre había sido celosa, y esto era solo mi último intento de robar atención de ella. Recogí mis libros sin decir nada y fui directo a la enfermería donde fotografió las marcas de uñas en mi brazo e hizo un reporte de incidente. Esa noche, no pude parar de navegar por redes sociales, leyendo comentario tras comentario sobre la fiesta. Algunos niños que estaban ahí escribieron sobre verme en el piso poniéndome azul, mientras mis padres solo se pararon ahí, discutiendo con María, en lugar de ayudar. Otros, principalmente amigas de Valentina, publicaron que siempre había sido dramática y probablemente había planeado todo para arruinar su cumpleaños. Una chica de mi clase de inglés escribió un post largo sobre cómo me había visto tener ataques de asma en la escuela antes y definitivamente eran reales, no falsos como Valentina decía. Las discusiones en los comentarios se pusieron feas con personas tomando lados y compartiendo capturas de pantalla de posts viejos, donde Valentina había mencionado controlar mis decisiones médicas. El jueves llegó y estaba sentada en el cuarto de conferencias entre Megan y el director mientras mis padres entraron con su abogado. Mamá empezó a llorar inmediatamente, diciendo que siempre había sido difícil y propensa a la exageración mientras papá siguió repitiendo que Valentina me entendía mejor que nadie. Insistieron que la regla de permiso era solo su forma de prevenirme de buscar atención médica innecesaria para problemas menores. Esperé hasta que terminaron su discurso. Entonces expliqué calmadamente cómo la regla empezó cuando tenía 12 años y listé tiempos específicos donde Valentina me había negado cuidado médico. La cara del director cambió cuando describí esperar 6 horas con un dedo roto porque Valentina estaba en una pijamada y no podía molestarse en dar permiso. Cuando mencioné la vez que tuve
faringitis estreptocócica por 2 semanas porque Valentina dijo que estaba fingiendo para salirme de su concierto del coro, el director empezó a escribir notas frenéticamente. El abogado de mis padres trató de interrumpir, pero el director levantó su mano y me pidió continuar. Así que le conté de cada incidente que pude recordar. Más tarde esa semana, Gabriela llamó para contarme sobre su entrevista con Valentina, quien había pasado 2 horas insistiendo que había estado fingiendo enfermedades desde que éramos niñas pequeñas. Valentina había dado esta línea de tiempo completa de supuestos días de enfermedad falsa y comportamientos de búsqueda de atención. Pero cuando Gabriela pidió detalles, la mayoría de las fechas no coincidían con ninguna ausencia escolar. Entonces Gabriela sacó mis registros médicos de cuando tenía 12 años, mostrando que había sido hospitalizada con neumonía severa, que había quedado sin tratar por tanto tiempo que causó daño pulmonar permanente. Valentina aparentemente se quedó callada cuando vio las radiografías mostrando las cicatrices. Entonces trató de decir que no recordaba ese incidente. La clínica pediátrica mandó por fax 15 años de archivos médicos el lunes siguiente, y Dr. Keller pasó toda su hora de almuerzo revisándolos con esta expresión cada vez más preocupada. Encontró 7 diferentes veces que vine con condiciones serias que habían progresado mucho más allá de lo normal por tratamiento retrasado. Cada vez coincidía con algo importante en el horario de Valentina, como recitales de danza, competencias o eventos sociales. Me mostró el patrón expuesto en su escritorio con notas adhesivas marcando cada incidente y el retraso correspondiente en tratamiento. Para el miércoles, Dr. Keller había escrito esta opinión médica de 5 páginas documentando cómo el patrón de cuidado negado podría haberme matado múltiples veces a lo largo de los años. Incluyó copias de escáneres pulmonares mostrando cicatrices de infecciones respiratorias no tratadas y análisis de sangre mostrando cuántas veces había luchado contra infecciones serias sin antibióticos apropiados. Su reporte declaró que ningún niño podía fingir el tipo de evidencia física mostrada en mi historia médica, y los retrasos en tratamiento constituían negligencia médica clara. Esa noche, mi teléfono vibró con mensajes de ambos mis padres diciendo que si no le decía a servicios infantiles que estaba exagerando, cortarían mi fondo universitario y se asegurarían de que no tuviera dónde vivir cuando cumpliera 18 años. Los mensajes de papá se volvieron cada vez más enojados, llamándome desagradecida y diciendo que estaba destruyendo nuestra familia por drama adolescente. Tomé capturas de pantalla de todo e inmediatamente lo reenvié todo a Gabriela y a Ivy Serrano, la abogada civil con quien Megan me había conectado a principios de esa semana. La mañana siguiente, Ivy presentó papeles para una orden de protección de emergencia en la corte, explicando que esto funcionaría más rápido que esperar cargos criminales. Dijo que la orden legalmente prevendría a mis padres de interferir con mi cuidado médico o contactarme sobre la investigación en curso. Y ya que teníamos sus mensajes amenazantes como evidencia, el juez probablemente lo aprobaría rápidamente. Me senté en la mesa de la cocina de María ese fin de semana con un bloc legal amarillo y empecé a escribir cada vez que pude recordar estar enferma y lo que pasó. La primera columna tenía la fecha si podía recordarla, la segunda tenía lo que estaba mal conmigo, la tercera tenía lo que Valentina estaba haciendo ese día y la cuarta tenía si recibí ayuda o no. Después de 3 horas, tenía 4 páginas llenas de escritura diminuta y el patrón era tan obvio que me dio náuseas. Cada obra de teatro escolar, cada competencia de baile, cada evento social importante para Valentina coincidía con un tiempo donde no pude conseguir ayuda médica. Recordé la vez que tuve faringitis estreptocócica durante su graduación de 8º grado y tuve que sentarme a través de toda la ceremonia con fiebre de 39 grados porque dijo que estaba fingiendo. La vez que me rompí la muñeca cayéndome de mi bicicleta pero no pude ir a urgencias hasta el día siguiente porque Valentina tenía una pijamada y no quería la atención en mí. Cada incidente tuvo su propia línea en mi cronología y cuando terminé, había documentado 27 veces separadas a lo largo de 4 años donde Valentina me negó cuidado médico para lesiones o enfermedades reales. Mi teléfono vibró con un mensaje de voz de Andrés y cuando lo reproduje, su voz estaba temblorosa pero clara mientras describía todo lo que vio en la fiesta. Habló sobre mis labios azules, mis uñas poniéndose moradas, cómo estaba jadeando como un pez fuera del agua y más importante, cómo mi papá físicamente agarró el brazo de María para impedirle llamar a emergencias. Andrés dijo que estaba grabando video para el montaje de cumpleaños de Valentina y captó algo en su teléfono, incluyendo mi papá diciendo que necesitaban el permiso de Valentina primero. 3 días después, estaba sentada en una sala de audiencias con Ivy para la audiencia de orden de protección y mis padres entraron con algún abogado caro en traje gris. Inmediatamente empezó a argumentar que esto era un asunto familiar privado que no pertenecía en corte y que los padres tienen el derecho de tomar decisiones médicas para sus hijos menores. La jueza, una mujer mayor con lentes de lectura en una cadena, lo miró por encima de esos lentes y preguntó si estaba seriamente argumentando que un niño debería tener autoridad médica sobre otro niño. El abogado trató de explicarlo como una elección parental, pero la jueza lo interrumpió y preguntó a mis padres directamente si realmente hicieron que una hija pidiera permiso a la otra para usar un inhalador durante un ataque de asma. Mi mamá empezó a explicar cómo Valentina me conocía mejor, pero la cara de la jueza se endureció con cada palabra. Después de 40 minutos de argumentos, la jueza otorgó la orden de protección, pero no era tan amplia como Ivy quería. Obtuve control completo sobre mis propias decisiones médicas, sin necesidad del permiso de nadie nunca más. Y mis padres solo podían verme con supervisión de servicios infantiles u otro adulto aprobado. La jueza dijo que nunca había escuchado de padres delegando decisiones médicas a un hermano, y lo encontraba profundamente preocupante, pero no podía otorgar la orden completa de no contacto sin más evidencia de daño directo. Esa tarde, revisé mi teléfono y vi el desahogo de Valentina en Instagram sobre cómo había arruinado todo su futuro. El cazatalentos había oficialmente retirado su interés después de escuchar sobre lo que pasó en su fiesta, y me estaba culpando por destruir sus sueños con mi dramática búsqueda de atención. Los comentarios eran brutales, sin embargo, con niños de la escuela regañándola por dejarme casi morir, y noté que varias de sus amigas habían dejado de seguirla, incluyendo 2 chicas de su equipo de baile. Más tarde esa semana, Gabriela vino a la casa de María con una carpeta gruesa que contenía el reporte preliminar de servicios infantiles. Me senté en el sofá y leí 15 páginas de entrevistas con testigos de la fiesta, profesionales médicos del hospital y personal escolar que había notado patrones preocupantes a lo largo de los años. El reporte usó palabras como negligencia médica severa y falla en proteger, y notó que ninguno de mis padres mostraba entendimiento de qué tan peligrosas fueron sus acciones. El investigador recomendó involucramiento continuo de servicios infantiles con clases parentales mandatorias y solo visitación supervisada. 2 días después de eso,
marzo, me reuní con Reed Schwartz, el fiscal asistente, en su oficina en el centro. Era más joven de lo que esperaba, con cabello negro grueso, y se veía cansado mientras explicaba que aunque lo que mis padres hicieron era definitivamente criminal, probar que intentaron matarme sería casi imposible. Dijo que cargos de poner en peligro a niños eran mucho más probables de funcionar, ya que había evidencia clara de que me pusieron en peligro negando cuidado médico. Me pidió escribir una declaración de impacto de víctima y dijo que el caso probablemente tomaría meses pasar por el sistema. Ese fin de semana, descubrí que mis padres habían presentado una queja con servicios infantiles, alegando que la familia de María me estaba alienando de ellos y envenenando contra mi familia real. La acusación hizo que mis manos temblaran de ira porque la familia de María literalmente salvó mi vida mientras mis propios padres se pararon ahí y me vieron morir. La mamá de María me abrazó cuando empecé a llorar y dijo que no me preocupara porque tenían toda la documentación de su lado. Seguro, Ivy me llamó 5 días después para decir que la queja ya había sido desestimada. El juez que la revisó notó que servicios infantiles me había puesto con la familia de María por razones de seguridad basadas en evidencia médica, no por cualquier manipulación o alienación. El juez también agregó una nota que presentar quejas falsas podría resultar en cargos criminales por acoso. La semana siguiente, entré a la oficina de Dr. Keller cargando mi medidor de flujo máximo y el registro que había estado llevando el último mes. Estaba registrando mis números 3 veces al día, exactamente como me enseñó. Y la mejora estaba ahí en blanco y negro. Mi línea base había ido de 250 a 380 y no había tenido un solo ataque serio desde que estaba tomando mi inhalador de mantenimiento todos los días sin necesidad del permiso de nadie. Dr. Keller sonrió cuando vio las gráficas y dijo que esto era exactamente lo que esperaba ver cuando el asma era manejada apropiadamente en lugar de ser ignorada hasta que se volviera una emergencia. 3 días después de esa cita, la escuela me llamó a la oficina principal para la audiencia del Código de Conducta sobre Valentina. Entré al cuarto de conferencias y vi al director sentado con 2 otros administradores detrás de una mesa larga. Tenían una carpeta gruesa abierta con reportes escritos y declaraciones de testigos de niños que vieron a Valentina agarrarme en el pasillo la semana pasada. El director me pidió describir lo que pasó y les conté cómo me había acorralado después de química y agarrado mi brazo lo suficientemente fuerte para dejar marcas. Les mostré las fotos que María tomó de los moretones que todavía estaban amarillos y verdes en mi antebrazo. Anotaron todo y preguntaron si esta era la primera vez que había hecho algo así. Expliqué sobre las otras veces que me había seguido entre clases o bloqueado mi camino para gritarme desde que estaba viviendo con la familia de María. El subdirector sacó más papeles y dijo que 3 maestros habían reportado ver a Valentina acercarse a mí incluso después de que se le dijo que se mantuviera alejada. Dijeron que estaban tomando esto en serio por la situación legal en curso con mis padres y tomarían una decisión en 2 días. Esa noche, alrededor de las 11, mi teléfono vibró con un mensaje de voz del número de Valentina. Casi lo borré sin escuchar, pero algo me hizo presionar reproducir. Su voz estaba temblorosa y estaba llorando mientras decía que sabía que realmente estaba enferma en la fiesta, pero no podía dejar que arruinara su gran momento con el cazatalentos. Siguió hablando sobre cómo entró en pánico cuando me vio poniéndome azul y necesitaba que fuera falso para no sentirse culpable por querer que su fiesta fuera perfecta. Dijo que nunca quiso que realmente muriera, pero no podía admitir que estaba equivocada frente a todos. Mis manos estaban temblando mientras la escuchaba admitir que sabía que me estaba muriendo y eligió mentir sobre eso de todos modos. Inmediatamente guardé el mensaje en 3 lugares diferentes en mi teléfono y laptop. Reenvié copias a Ivy y Gabriela y leí en minutos porque esto cambiaba todo. Valentina acababa de confesar conscientemente negarme cuidado médico durante una emergencia que casi me mata. La mañana siguiente, Dr. Keller llamó para decir que había terminado de escribir su carta formal para el caso criminal. Me leyó partes por teléfono explicando cómo negar medicación para asma durante un ataque agudo era negligencia médica que podía causar muerte. Usó términos médicos específicos sobre falla respiratoria y paro cardíaco que hicieron que lo que pasó sonara tan serio como realmente fue. Dijo que ya había mandado copias a Reed y testificaría como testigo experto si era necesario. 2 días después, Reed llamó mientras estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina de María. Dijo que habían revisado toda la evidencia, incluyendo el mensaje de voz de Valentina, y estaban procediendo con cargos de poner en peligro a niños como delito menor contra mis padres. Explicó que cargos de delito grave eran improbables porque probar intención era muy difícil, pero estos cargos todavía significaban consecuencias reales. Dijo que mis padres tendrían que aparecer en corte y podrían enfrentar hasta 1 año en prisión, aunque eso era improbable para primeros ofensores. Preguntó si estaba bien con este nivel de responsabilidad, y dije que sí porque era mejor que nada. La semana siguiente, tuve que ir a una conferencia de caso de servicios infantiles en su oficina en el centro. Gabriela estaba ahí con 2 supervisores y hablaron sobre próximos pasos para mi caso. Sugirieron terapia familiar con supervisión continua una vez que el caso criminal terminara. Les dije que no me sentía segura en terapia con personas que no habían admitido hacer algo malo. Expliqué cómo mis padres todavía insistían que solo estaban siguiendo reglas de la casa y no veían el problema. Los supervisores se miraron y acordaron reconsiderar la terapia después de que el caso criminal terminara. Dijeron que mi seguridad venía primero y forzar terapia antes de que mis padres aceptaran responsabilidad podría hacer más daño que bien. Más tarde esa semana, Megan me llamó a su oficina en la escuela para trabajar en algo que llamó un plan de acomodaciones. Tenía formularios esparcidos por su escritorio que garantizarían que siempre tuviera acceso a mi medicación en la escuela. Escribimos que podía salir de cualquier clase si tenía problemas respiratorios sin necesidad de permiso. Agregó que podía cargar mi inhalador todo el tiempo y usarlo cada vez que lo necesitara sin preguntarle a nadie primero. Se aseguró de que ningún maestro pudiera cuestionar o negar estas acomodaciones sin importar qué. Archivó copias con la enfermera y cada uno de mis maestros y me dio una tarjeta para cargar que explicaba mis derechos. Andrés me mandó mensaje ese fin de semana preguntando si podíamos hablar sobre la audiencia criminal. Nos encontramos en un café cerca de la escuela y nos sentamos en una mesa de esquina. Dijo que quería testificar sobre lo que vio en la fiesta, pero no sabía si quería que estuviera involucrado. Tuvimos una conversación incómoda sobre cómo Valentina lo había manipulado también, mintiendo sobre mí ser celosa y dramática. Me mostró mensajes donde ella lo había convencido de que fingía estar enferma por atención a lo largo de los años. Acordamos que debería enfocarse solo en los hechos de lo que presenció en la fiesta, como mis labios azules y mi papá tratando de parar a María de llamar emergencias.
La conversación fue rara, pero necesaria, y ambos sabíamos que su testimonio podría ayudar el caso. Unos días antes de la audiencia, me reuní con Gabriela y Ivy en la oficina de Ivy. Les dije que quería testificar en la audiencia criminal, pero no como víctima. Quería hablar como alguien diciendo la verdad sobre lo que me pasó. Me ayudaron a practicar lo que diría sin hacerme sentir débil o rota. Gabriela me recordó mantenerme en los hechos, y Ivy me mostró cómo mantenerme calmada si el abogado defensor trataba de molestarme. Repasamos mi declaración una y otra vez hasta que pude decirla sin llorar. La semana siguiente, durante educación física, sentí esa opresión familiar empezando en mi pecho. En lugar de entrar en pánico, inmediatamente usé mi inhalador y saqué mi medidor de flujo máximo. Soplé en él y vi mis números bajando, pero no peligrosamente bajos todavía. Le dije a la maestra que necesitaba sentarme afuera y monitorear mi respiración. Usé mi inhalador otra vez después de 5 minutos y seguí revisando mi flujo máximo cada pocos minutos. En 15 minutos, mis números estaban de vuelta a niveles seguros y la opresión se había ido. La maestra de educación física vio todo y me dijo que lo había manejado perfectamente. Dijo que estaba impresionada de qué tan calmada y preparada estaba. Me di cuenta mientras ponía mi inhalador de vuelta en mi bolsillo que ya no tenía miedo porque finalmente tenía control sobre mi propio cuerpo y salud. 3 días después, estaba caminando a mi carro después de la escuela cuando vi el SUV de mis padres estacionado justo al lado del Honda de María. Mi estómago se hundió cuando se bajaron y empezaron a caminar hacia mí, aunque la orden de protección decía que no podían acercarse a 15 metros. Saqué mi teléfono y marqué el número de la línea de cumplimiento que Ivy me había hecho guardar, diciéndoles exactamente dónde estaba mientras mis padres siguieron acercándose. Mamá estaba llorando y papá siguió diciendo que solo querían hablar por 5 minutos, pero me quedé en el teléfono y me alejé hacia la entrada de la escuela. En 4 minutos, 2 guardias de seguridad vinieron corriendo y se pusieron entre mis padres y yo, mientras uno documentaba todo en su teléfono. Papá trató de explicar que eran mis padres y tenían derecho de verme, pero el guardia le dijo sobre la orden de protección archivada con la escuela. Tenían que irse o la policía del campus los arrestaría por allanamiento y violar una orden judicial. La mañana siguiente, Valentina me encontró en mi casillero y empezó a gritar sobre cómo había destruido toda su vida y le había costado el contrato de modelaje por el que había trabajado desde la secundaria. Los estudiantes se pararon a ver mientras gritaba que era celosa y quería arruinar todo lo bueno en su vida, exactamente como siempre había hecho. No dije nada de vuelta, solo levanté mi teléfono para grabarla mientras siguió gritando sobre cómo todos en la escuela pensaban que era un monstruo. Ahora, cuando finalmente se fue furiosa, fui directo a la oficina del director y le mostré el video, explicando que Megan me había enseñado a documentar todo. Dijo que este era el tercer reporte de incidente sobre Valentina esa semana y convocó una audiencia disciplinaria de emergencia para esa tarde. La audiencia duró 2 horas con el director, subdirector y 3 maestros revisando todos los incidentes documentados, más declaraciones de testigos de estudiantes que habían visto a Valentina acorralarme múltiples veces. Decidieron suspenderla de todas las actividades extracurriculares, incluyendo consejo estudiantil y equipo de debate, y emitieron una orden oficial de no contacto, que significaba que no podía acercarse a mí en ningún lugar de la propiedad escolar. Si lo violaba aunque fuera una vez, enfrentaría suspensión inmediata y posible expulsión, lo que significaba que finalmente tenía un lugar donde podía sentirme segura de ella. Reed me llamó ese fin de semana para decir que había presentado oficialmente los cargos de poner en peligro a niños como delito menor contra mis padres, y necesitaba que preparara una declaración de impacto de víctima para la corte. Me reuní con Ivy en su oficina en el centro, donde pasamos 3 horas escribiendo y reescribiendo mi declaración hasta que se enfocara solo en hechos sin volverse muy emocional. Practicamos que la leyera en voz alta una y otra vez, con Ivy cronometrándome y ayudándome a desacelerar cuando empezaba a acelerar por las partes difíciles. Me enseñó a pausar y respirar entre secciones y mirar al juez en lugar de mantener mis ojos en el papel todo el tiempo. 2 semanas después, todos fuimos a la corte para la acusación, donde mis padres ingresarían su declaración. Se pararon en la mesa de los acusados con su abogado, mientras el fiscal leía los cargos sobre conscientemente negar cuidado médico a un menor bajo su custodia. Cuando el juez preguntó cómo se declaraban, ambos dijeron "no culpable", en voces que sonaban más pequeñas de lo que jamás había escuchado. Valentina se sentó en la galería detrás de ellos, viéndose pálida y más joven que 16, su cabello jalado en una cola de caballo simple en lugar de sus rizos perfectos usuales. Siguió mirándome como si me estuviera viendo por primera vez como una persona real, en lugar de solo la gemela que se suponía que se mantuviera en su sombra. El juez programó el juicio para 6 semanas después, y recordó a mis padres que todavía no podían contactarme, excepto a través de abogados. Un mes después, estaba parada en el podio en la sala del tribunal, leyendo mi declaración, mientras mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar los bordes para mantenerme estable. Expliqué la regla del permiso en palabras simples, cómo empezó cuando tenía 12 años, y Valentina decidió que había fingido estar enferma en su recital. Describí el día de la fiesta, leyendo de mis notas sobre no poder respirar, y mis padres negándose a ayudar incluso cuando me estaba poniendo azul. Mi voz se quebró cuando llegué a la parte sobre morir por 4 minutos, pero seguí, volviéndome más fuerte con cada palabra hasta que estaba hablando claramente sobre lo que me habían hecho. La sala del tribunal estaba completamente silenciosa, excepto por mi voz, y mamá llorando calladamente en la mesa de los acusados. Después de 3 días de testimonio de María, Andrés y varios invitados de la fiesta, más evidencia médica de Dr. Keller sobre mis pulmones cicatrizados de años de infecciones no tratadas, el abogado de mis padres pidió reunirse con el fiscal. Elaboraron un acuerdo donde mis padres se declararían culpables de un cargo menor a cambio de 18 meses de clases parentales mandatorias y monitoreo de cumplimiento en lugar de posible tiempo en prisión. No era el castigo máximo, pero significaba que tenían que admitir culpa y quedaría en su registro criminal para siempre, afectando futuras aplicaciones de trabajo o vivienda. El juez aprobó el acuerdo, pero entonces agregó algo extra, expandiendo mi orden de protección para declarar específicamente en lenguaje legal que Valentina tenía cero autoridad sobre mis decisiones médicas para siempre. La orden dijo que mi salud y cuidado médico eran mi responsabilidad y derecho solo, y cualquier intento de miembros de la familia de interferir sería considerado una violación. 2 semanas después de que el juicio terminó, Gabriela vino a la casa de María para nuestra reunión final intensiva, donde dijo que Servicios Infantiles estaba cerrando la fase de investigación activa. Estaban satisfechos de que estaba segura y floreciendo con la familia de María, pero harían chequeos periódicos por el próximo año y habían establecido referencias de terapia si las quería.
María. Me dio una carpeta con toda la documentación del caso y su número directo si alguna vez necesitaba ayuda otra vez. Esa noche en la cena, los padres de María dijeron que el periodo de colocación de emergencia estaba técnicamente terminado, pero querían que supiera que era bienvenida a quedarme por el resto del año escolar e incluso hasta la graduación si quería. La mamá de María sostuvo mi mano y dijo que me había vuelto como una segunda hija para ellos, y no podían imaginar que me fuera ahora. Dije que sí inmediatamente, porque aunque no estábamos relacionadas por sangre, me habían mostrado más amor familiar real en 3 meses que mi familia biológica en 16 años. 3 meses pasaron más rápido de lo que esperaba, y de repente estaba sentada en la oficina de Dr. Keller para mi cita de seguimiento, viéndolo sacar mis resultados de pruebas en la pantalla de su computadora. Señaló los números mostrando que mi función pulmonar había ido de 60% a casi 90% solo por tomar mis medicinas todos los días como debía. Las gráficas de mejora parecían pendientes de montaña subiendo, y las imprimió para que las guardara mientras explicaba cómo el tratamiento consistente había revertido la mayoría del daño de años de ataques no tratados. Escribió recetas para 3 meses de todo lo que necesitaba y se aseguró de que tuviera inhaladores de rescate para casa, escuela y carro de María. Además, me dio espaciadores extra y me mostró el horario de limpieza apropiado para prevenir infecciones. Al día siguiente, Megan me llamó a su oficina en la escuela donde tenía cajas de carpetas y una máquina de hacer etiquetas esparcidas por su escritorio, listas para ayudarme a organizar todo lo importante. Pasamos 2 horas construyendo lo que llamó mi archivo de seguridad, poniendo registros médicos en una sección, documentos legales en otra, contactos de emergencia en una tercera, con pestañas para todo desde tarjetas de seguro hasta referencias de terapia. Fotocopió mi orden de protección 3 veces para que pudiera mantener copias en lugares diferentes y me ayudó a escanear todo en una USB como respaldo, mientras hablaba sobre aplicaciones universitarias y cómo muchos sobrevivientes usan sus experiencias en declaraciones personales. Vimos oportunidades de becas para casos de dificultad médica y me dio folletos para escuelas con buenos sistemas de apoyo para estudiantes con condiciones de salud crónicas, marcando las que tienen programas fuertes de premedicina, ya que había estado pensando en eso últimamente. Andrés me mandó mensaje ese fin de semana preguntando si quería almorzar en el restaurante cerca de la escuela. Solo nosotros dos sin mención de Valentina o el juicio o cualquier cosa pesada. Nos sentamos en un gabinete comiendo hamburguesas y hablamos de cosas normales como su temporada de fútbol y mi proyecto de ciencias, estableciendo límites claros de que no discutiríamos sobre mi hermana o lo que pasó en la fiesta. No era la misma amistad fácil que teníamos como niños construyendo fuertes en mi patio trasero, pero era honesta y real con él, verificando que tuviera mi inhalador antes de ir a cualquier lugar y yo realmente apreciando que se preocupara lo suficiente para preguntar. Mi teléfono vibró durante química con un mensaje de Valentina diciendo que sabía que había cometido algunos errores y tal vez manejado las cosas mal, aunque realmente no se disculpó o admitió casi matarme. Miré el mensaje por mucho tiempo, mi dedo flotando sobre el botón de respuesta, pero entonces lo borré sin responder porque proteger mi paz importaba más que tener la última palabra o tratar de hacerle entender lo que había hecho. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina de María con un cuaderno y escribí una declaración personal para mi archivo de seguridad, declarando claramente en mis propias palabras que todas las decisiones médicas eran solo mías para tomar. Listé cada documento legal que apoyaba esto, de la orden de protección a los hallazgos de servicios infantiles, al resultado del caso criminal, sintiendo el poder de poner mi autonomía médica por escrito donde nadie jamás podría cuestionarla otra vez. La declaración tomó 3 páginas e hice 5 copias, manteniendo una en mi mochila, una en mi casillero, una en el archivo de seguridad, una en la oficina del doctor y una con Megan, asegurándome de que nunca estaría sin prueba de mis derechos. Viendo mi vida 3 meses después de morir por 4 minutos, tenía protección legal manteniendo a mi familia lejos, vivienda estable con personas que realmente se preocupaban por mí, cuidado médico apropiado de doctores que escuchaban y amigos que priorizaban mi seguridad sobre los sentimientos de cualquiera. El trauma no estaba borrado y probablemente nunca estaría completamente, pero ya no estaba atrapada en una casa donde mi gemela decidía si vivía o moría basado en su humor. La mamá de María tocó mi puerta el sábado por la mañana diciendo que íbamos de compras por suministros médicos que eran solo míos, no compartidos o prestados o escondidos donde no pudiera alcanzarlos. Manejamos a 3 tiendas diferentes, encontrando el medidor de flujo máximo perfecto en morado, mi color favorito, más un kit completo con inhaladores extra, espaciadores, máscaras de nebulizador y una caja con cerradura para mantener todo para que nunca más tuviera que pedir permiso para respirar. Me ayudó a establecer una estación médica en mi cuarto con todo etiquetado y organizado, incluso comprando un mini refrigerador para mis medicinas líquidas, diciendo una y otra vez que estas cosas eran mías y nunca debería tener que rogar por ellas. Conseguimos una pulsera de alerta médica grabada con mis condiciones y contactos de emergencia, más una tarjeta para mi cartera con mi plan de acción que no mencionaba necesitar la aprobación de nadie, solo mi propio juicio sobre mi cuerpo. La libertad de tener mis propios suministros médicos se sintió más grande que cualquier otra cosa, como si finalmente pudiera confiar en que siempre tendría lo que necesitaba para mantenerme viva, sin depender del permiso de alguien más. Mi asma estaba controlada por primera vez desde la primaria. Estaba segura con la familia de María, que me trataba como una hija real, y había incluso empezado a trabajar en aplicaciones universitarias con ensayos sobre superar negligencia médica y encontrar mi voz. Resulta que cuando puedes respirar libremente sin la mano de alguien alrededor de tu garganta, tanto literalmente con oxígeno como figurativamente con control, todo lo demás se vuelve posible, incluyendo sueños que nunca me había permitido imaginar antes. Todo este viaje que hemos compartido realmente me impactó a un nivel más profundo, y honestamente estoy agradecida de que me dejaran estar aquí para esto con ustedes. Si llegaron al final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.